Perfecto, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Los saludo desde aquí de la ciudad de Puebla. Gracias a Diana por la introducción. Igual quiero agradecer al equipo de CARE y de Inteligencia Dental por hacer esto posible para que podamos llegar ante ustedes. Finalmente, hemos estado en diferentes webinars mediante el apoyo de CARE y pues hemos tratado de tocar varios temas relacionados con la adhesión, con reconstrucción, con cementación, haciéndolo con los materiales que contamos. Y esta vez decidimos hacer un enfoque, digamos que tratando de hablar de procedimientos que no son nuevos como tal, pero que al día de hoy les podemos dar diferentes tipos de aplicaciones, de usos, para que finalmente podamos hacer en nuestra clínica tratamientos bien realizados, predecibles, pero que también a su vez podamos tener rapidez al hacerlo. Con esto no quiero decir que al hacerlo rápidamente quiere decir que esté mal, sino tratar de hacer protocolos que yo sepa que van a quedar y garantizar un buen resultado, pero que también me facilita su manipulación o me resta tiempo aplicado al hacer ciertos procedimientos. Y en este caso, ¿a qué tipo de procedimientos está dirigida la práctica? Pues a procedimientos cotidianos de todos los días en el sector posterior. Entonces, voy a empezar con ese tema de resinas estampadas en el sector posterior y ojalá y nos pudieran acompañar en los próximos ya 58, 57 minutos y ya sabemos que al final podemos hacer ahí las preguntas que sean necesarias. Bueno, entrándonos ya al tema como tal. Les mencioné hace rato que finalmente lo que está enfocado esta plática pues es a las cosas cotidianas y tradicionales que lleguemos a encontrar en nuestro consultorio. Cuando nos tenemos que enfrentar a procedimientos y tratamientos en el sector posterior, ya sea por caries, ya sea por una restauración desajustada, una restauración fracturada, y que por lo tanto la tenemos que eliminar o remover para colocar una nueva. Y el reto al hacer este tipo de procedimientos, pues digamos que empieza desde el momento en tomar las primeras decisiones. ¿A qué voy con esto? A que, ok, yo sé que tengo que remover caries, yo sé que tengo que remover restauraciones desajustadas, pero una vez que las remuevo, ¿qué voy a hacer con el sustrato que me queda? Voy a hacer una restauración directa, voy a hacer una restauración indirecta. Si voy a hacer una directa, ¿con qué material lo voy a hacer? ¿Qué protocolo voy a utilizar? Ya sea hablando desde la cuestión adhesiva hasta la resina que voy a utilizar. Y si me voy a una cuestión de restauración indirecta, pues ya estoy pensando en qué tipo de material lo voy a hacer, si lo voy a hacer con un flujo digital y en el momento, a lo mejor tomo una impresión convencional y lo hago en más tiempos. Todo ese tipo de decisiones se tienen que tomar. Y al fin de cuentas, pues lo que tratamos de nosotros hacer es que la decisión que tomemos esté basada y enfocada en procedimientos que funcionen y que sean predecibles y no que sea así como una corazonada o algo que no sea consensuado y que simplemente sea como que ay, hoy tengo ganas de hacer esto y que a la larga nos demos cuenta que pues no era el tratamiento ideal. Entonces, ¿qué factores yo debería de considerar en la toma de decisiones para saber qué tipo de restauración voy a hacer cuando me encuentro con este tipo de cavidades? Lo primero, doctores, es evaluar la estructura dental remanente. ¿Qué es con lo que me quedé? ¿Cuánto tejido, tanto dentinario como del esmalte, tengo
para que en función de esto yo pueda tomar la primera decisión. ¿Y cuál va a ser mi primera decisión en cuanto a esto? Es, ok, ya evalué la estructura que me queda, ahora la voy a cuidar. No la voy a desgastar más, no la voy a comprometer más, no voy a hacer un tratamiento invasivo y descuidar lo que ya tengo, porque finalmente la estructura que yo me voy a quedar es una estructura que pues ya está debilitada, ya hubo procedimientos, ya sea por alguna restauración o la misma caries o un trauma que ya me hizo perder estructura. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es cuidar lo que ahora tengo. ¿Para qué? Para que entonces yo al diente realmente lo proteja y no lo debilite más. En cuanto a esto viene el siguiente punto. ¿Voy a hacer una restauración directa o una restauración indirecta? ¿Qué tipo de aspectos o qué factores yo tengo que analizar de esta evaluación estructural que yo tengo para que yo voy a tomar una decisión u otra? Porque yo creo, doctores, y no me van a dejar mentir, que muchas veces los tratamientos que decidimos hacer y que no funcionan no fue porque la restauración o ese material no funcionó, más bien es porque no lo supimos aplicar. ¿Y a qué voy con este tema? Sobre todo en restauraciones directas cuando las hacemos con resina, porque muchas veces abusamos de la resina. Abusamos de la resina, de que es un material, ok, fácil de utilizar, de cierta forma es económico, lo podemos utilizar en el mismo momento de estar haciendo la cavidad, pero muchas veces son cavidades extremadamente amplias, las cuales necesitan que protejan al diente y que una restauración de resina directa probablemente no sea la adecuada. Pero ¿qué sucede? Que tal vez por falta de experiencia o porque no tengo los medios o por alguna razón tengo que tomar la decisión de colocar una restauración directa. Entonces, ¿qué pasa? Que esa restauración directa, pues a lo mejor en un principio va a funcionar, pero a la larga puede que entonces vengan los problemas. Y por esta situación, doctores, de abusar de las resinas en restauraciones directas, muchos de la vieja escuela que siguen colocando amalgamas y siguen exigiendo el colocarlas, ya sea en el sector público o en una universidad, pues siempre te van a sacar en cara, bueno, ¿por qué voy a colocar otro material si yo sé que mi amalgama dura tantos años y sus resinas duran tan poco tiempo? Pero es que las resinas muchas veces no funcionan o duran poco tiempo porque no las sabemos utilizar en el caso ideal. Y lo mismo pasa con las amalgamas. Las amalgamas en ciertos casos van a ser muy buenas y sí van a durar mucho, pero en otros probablemente en el momento funcionen, pero a la larga terminan causando problemas. Entonces, yo creo que la situación o lo importante es justo esto, lo que nosotros tenemos que valorar. Ahora, si yo ya sé que voy a usar una directa o una indirecta, ¿qué tipo de acondicionamiento le voy a hacer a los tejidos con los que yo cuento? El esmalte y la dentina. ¿Por qué? Porque yo sé que los dos tejidos no los puedo tratar de la misma forma, son tejidos completamente diferentes. Y como son completamente diferentes, no los puedo tratar de la misma forma y con los mismos procedimientos. Y es algo que los que me han acompañado en los diferentes webinars que hemos realizado, he tratado de hacer énfasis en el hecho de mencionar que el esmalte y la dentina son tejidos que probablemente pensemos que son iguales, pero estructuralmente, embrionariamente, histológicamente, en composición, son muy diferentes y que por lo tanto cada tejido debe de ser acondicionado de forma diferente igual. Y también otro aspecto fundamental es la selección del material, ya sea la selección del material para una restauración directa o la restauración, o si voy a poner una restauración directa, de qué forma primero al diente lo reconstruyo y con qué material, para después sobre ese prepararlo y entonces hacer una restauración directa. Entonces yo considero que todos estos factores son los que uno debe de considerar para tomar la decisión de qué hacer en cada caso. Entonces, en cuanto a la evaluación de la estructura dental remanente, ¿qué es lo que tengo que empezar a checar? La profundidad de la cavidad. ¿Qué tan profundo yo estoy? ¿Qué tan grande es hacia apical la cavidad? ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente, entre más superficial sea una cavidad, me está diciendo que el diente como tal es fuerte,
que no ha perdido mucha estructura y que por lo tanto prácticamente lo que le coloquemos va a funcionar. ¿Por qué? Porque son cavidades superficiales, poco extensas, y que el diente por sí solo se está tanto protegiendo a él mismo como también protegiendo a la propia restauración. Pero ya cuando estoy hablando de cavidades más profundas, ¿ok? En el cual ya estoy acercándome a la cámara pulpar, pues obviamente el abordaje no puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que cuidar de otros factores que a lo mejor en una superficial no. Ya que al ser una cavidad mucho más profunda, automáticamente yo sé que estoy más cerca de la cámara pulpar, que puedo tener más riesgo de tener problemas de sensibilidad y que también, a su vez, el diente por sí solo ya también está más desgastado, está más destruido. Entonces, ¿qué es lo que yo debería de hacer? Pues obviamente tratar de compensar esta pérdida de estructura, que si yo hablo de una cavidad muy profunda, pues prácticamente estoy hablando que yo lo que más perdí es dentina y que por lo tanto trataré yo de buscar la forma de reemplazar la dentina de una forma conservadora y que a su vez también se parezca y funcione tal cual está funcionando la dentina en un diente. Eso es lo que yo voy a tratar de hacer. Y esta situación, en cuanto lo mencioné, de qué tan cerca yo estoy de la cámara pulpar, pues también nos lleva al punto de saber que en función de la profundidad de la cavidad es el tipo de adhesivo que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una gama diferente de adhesivos para los cuales yo me voy a adherir. Me voy a adherir directamente al esmalte y a la dentina que yo tengo en este momento. Entonces, yo puedo irme por un grupo de sistema adhesivos en el cual funcione con grabado total, que estamos hablando de Optibond FL y Optibond Solo, que son adhesivos que, como lo mencioné, tienen que ser forzosamente con grabado total, ya sea de 3 pasos cuando estoy hablando de Optibond FL o de 2 pasos cuando estoy hablando de Optibond Solo. O soy de los que no me gusta el grabado total y me gusta más la filosofía de grabado selectivo, entonces me voy con grabado selectivo. Yo puedo utilizar Optibond XTR o Versa, como también es su otro nombre, o también podría utilizar Optibond Universal. Dentro de toda esta gama de adhesivos, yo tendría que saber cuál sería el ideal. Para mí, y como lo he repetido anteriormente, yo estoy más de la filosofía de trabajar con grabado total, con Optibond FL, ya que se ha demostrado que con el paso del tiempo y la fuerza de adhesión a largo plazo, Optibond FL, pues prácticamente podríamos decir que es el número 1. Entonces, por lo tanto, si ustedes me preguntan cuál de todos estos sistemas yo me iría por este. A pesar, doctores, a pesar de estar hablando de una profundidad de cavidad ya mayor, es decir, yo no le vería problema en grabar en una dentina profunda. Ahora, ¿qué tan profunda? Hay una zona, digamos que de seguridad. ¿Y esta zona de seguridad cuál es? 5 milímetros. 5 milímetros de la cúspide al piso de la cavidad, esa es mi zona segura. Si yo me paso en cuanto a profundidad, entonces sí ya hacer algún procedimiento que yo considere que es un poquito más invasivo ya no sería tan seguro. Entonces, en la mayoría de casos, prácticamente como les menciono, mi elección número 1 en lo personal es grabado total, pero cualquiera de los sistemas, si yo los sé utilizar bien, me va a funcionar. ¿Sale? Entonces yo tengo que determinar cuál de los dos sistemas me voy a ir. Ahora, si voy a utilizar Optibond FL, que como les menciono, es para mí el ideal como tal, ¿qué es lo que yo debería de tener como tal? Yo debería, por lo tanto, perdón, se me pasó, debería yo de hacer un grabado total. ¿Qué significa esto? Que yo debería de colocar ácido fosfórico en el esmalte, la dentina, porque este adhesivo así lo requiere, necesita forzosamente el grabado total. ¿Cuánto tiempo en el esmalte? De 15 a 20 segundos. ¿Cuánto tiempo en la dentina? De 10 a 15 segundos. ¿En el esmalte me puedo pasar un poquito? Sí. ¿En la dentina me puedo pasar? No. ¿Por qué? Porque ahí es donde vienen los problemas. Si yo grabo de más la dentina, entonces más riesgo de sensibilidad. Entonces sí voy a decir que este sistema no sirve por la sensibilidad, pero si yo hago los protocolos como debe de ser, no debería tener problema. Entonces hago mi grabado total, lavo, seco, más no de seco. Hay que hacer ese énfasis. No hay que tener ahí un minuto el aire, ¿no? Porque de seco la dentina y entonces las fibras de colágeno se colapsan.
solamente es secarla, quitarle el exceso de humedad. Lo puedo hacer con aire indirecto, lo puedo hacer con bolitas de papel, lo puedo hacer con bolitas de filtro de café, con cualquier cosa que yo sepa que le va a quitar la humedad. Algodón no me gusta por esta situación de que es un poquito sucio con las fibras o las hebras del mismo algodón. Pero ahora sí que todo aquí es válido. Después, ¿qué sería mi siguiente paso? Clorexidina. ¿Clorexidina para qué? Para estabilizar las metaloproteinasas que yo sé que por sí solas o per se van a inestabilizar al haberle colocado tanto el ácido fosfórico como el mismo adhesivo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la clorexidina? A estabilizarlas, a tranquilizarlas. ¿Por qué? Porque yo sé que a la larga las metaloproteinasas son enzimas que pueden degradar la colágena. Y este sistema, bueno, no este sistema, todos los sistemas que hacen adhesión en dentina dependen de la capa híbrida. Entonces, si la capa híbrida está compuesta de mi adhesivo y de mi colágena de la dentina y yo sé que las metaloproteinasas degradan la colágena, ¿qué va a pasar? Pues mi capa híbrida también se va a ir. Entonces yo necesito estabilizar estas metaloproteinasas. ¿Cómo? Con clorexidina. ¿Qué es lo que hago? Un microbrush, lo humedezco con clorexidina y lo froto 20 segundos en la dentina. Pero ya no lo lavo, ya no lo enjuago, ahí lo dejo. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo lo voy a dejar? 20, 30 segundos en lo que voy con mi siguiente paso, que es el primer. Entonces, de esta forma, yo estoy inactivando las metaloproteinasas con la clorexidina, pero ojo, y es importante, hay que dejar la clorexidina, no hay que quitarla. Siguiente paso, primer. Primer del sistema Optibone FL. Este primer que es hidrofílico, por lo tanto va a ser compatible con la humedad. ¿Qué es lo que tengo que hacer con el primer? Frotarlo igual 20 segundos. ¿Cuántas capas? Las necesarias. ¿Qué significa con necesarias? Yo tengo que colocar primer, 20 segundos, colocar aire. ¿Cuánto aire? Más o menos son 10 a 15 segundos, pero hay veces que yo me paso en la cantidad de primer que puse. Entonces, ¿cómo yo sé cuánto tiempo? Cuando yo dejo de ver que mi adhesivo se mueve. Cuando yo le coloco aire, doctores, ustedes no me van a dejar mentir, se mueve, se hacen como olas de adhesivo. Entonces, cuando yo dejo de colocar aire, cuando este adhesivo se deja de mover. Las olas desaparecen en ese momento. Entonces yo tengo que ver a la dentina humectada, brillante. Si yo no la veo brillante y humectada, quiere decir que no fue suficiente el primer y tengo que volver a colocar otra capa de primer igual 20 segundos, las necesarias. ¿Hasta qué? Hasta que yo vea la dentina húmeda. Una vez que yo ya hice esto, no voy a fotopolimerizar, es importantísimo eso, doctores, no se polimeriza el primer porque posteriormente viene el adhesivo, ¿ok? Entonces, el aire sí es forzoso, ¿por qué? Porque me va a ayudar a volatilizar el solvente, pero después viene el adhesivo. El adhesivo, ¿cómo va? 20 segundos, ¿ok? 20 segundos igual, aquí sí ya va en esmalte y en dentina. Y después los excedentes o la capa como tal, ya no le voy a colocar aire. ¿Por qué? Porque el adhesivo de Optibone FL es 48% relleno. Es un adhesivo muy fuerte, muy espeso. No necesita como tal el aire. Yo lo que voy a hacer es con un microbrush limpio y nuevo, voy a quitar como los excedentes que dejó el microbrush. Y ahora sí viene esta parte de fotopolimerizar. ¿Cuánto tiempo voy a polimerizar? 40 segundos, 60 segundos, ¿de qué va a depender? De la profundidad de mi cavidad. Si yo estoy trabajando en una cavidad muy superficial, con 40 segundos es suficiente, pero cuando yo estoy hablando de una clase 2 por proximal, que yo sé que el acceso a la luz no es el adecuado, pues voy a tratar de aumentar los tiempos, a lo mejor hasta 60 segundos, 60 por vestibular, 60 por oclusal y 60 por lingual en esa caja. ¿Por qué? Porque si este adhesivo no se polimeriza, no tengo un factor de conversión alto, entonces, ¿qué va a pasar? Que ese adhesivo se queda sin fotopolimerizar. Entonces, se queda con un pH ácido, no va a sellar ni a hibridizar correctamente a la dentina o no va a impregnar correctamente al esmalte y por lo tanto no va a tener un sellado en mi restauración. Entonces, es importantísimo el conseguir el factor de conversión alto con la colocación del aire correctamente. Entonces, digamos que sería el protocolo ideal para utilizar Optibone FL, que como les mencioné, para mí es mi primera elección como material para adherirme directamente a la dentina. Ahora, si me quiero ir por una cuestión de universales, porque están de moda, porque me gustan,
su funcionamiento, porque me dicen que es un solo paso, aunque no lo sea, pero me dicen que es de un solo paso. Entonces, también hay forma de utilizarlo, porque también los universales tienen sus situaciones especiales. No son igual a lo mejor tan buenos como a veces pensamos, pero si yo los quiero utilizar, hay forma de utilizarlos y que sea seguro. ¿Cómo yo puedo utilizar los adhesivos universales y en este caso Optibond universal de una forma que sea predecible? Haciendo grabado selectivo del esmalte. Grabado selectivo del esmalte, ¿para qué? Para que la dentina como tal sea grabada con el mismo componente de Optibond universal. ¿Cuál es el monómero funcional de Optibond universal? GPDM. Entonces el GPDM es el que se va a encargar de causar este patrón de grabado en la dentina y a su vez unirse químicamente a los iones de calcio de la misma dentina para después poder ser el agente adhesivo para que la resina que viene posteriormente se adhiera correctamente. Entonces, por eso es que yo tengo que colocar el grabado selectivo del esmalte. Y el hacer una técnica de grabado total para universales no es que no se pueda, sí se puede, el fabricante no los menciona. Sin embargo, yo considero que no sería la mejor forma de utilizar esos adhesivos. Porque ya de por sí yo sé que una de las ventajas de estos adhesivos es justo no grabar la dentina, entonces ¿para qué yo la grabo? Entonces yo creo que ese tipo de situaciones son cosas que uno hay que analizarlo para ver si realmente es una buena idea o no. Voy a colocar mi adhesivo después del grabado selectivo del esmalte. ¿Cuánto? 2 capas, ¿ok? 2 capas. ¿Por qué? Porque los adhesivos universales tienen muy poca carga de relleno. Entonces, las capas tan delgaditas de adhesivo no son buenas a largo plazo, por lo tanto voy a colocarle 2 capas. Ahora, no quiere decir que coloco una capa de adhesivo, lo polimerizo y otra capa de adhesivo, no. Coloco una capa de adhesivo igual 20 segundos, aire, volatilizo el solvente, después otra vez adhesivo universal, frotar 20 segundos, aire y ahora sí lo fotopolimerizamos. Y posteriormente un liner de resina fluida, el famoso resin coating. ¿Para qué? Para proteger a este adhesivo universal. ¿Y por qué lo tengo que proteger? Porque a comparación de Optibond FL tiene una carga de relleno muy fuerte. Universal no. Entonces, ¿cómo lo compensa? Con un resin coating, que es un liner de resina fluida, para darle protección al adhesivo, para que este adhesivo como tal se pueda fotopolimerizar al 100% y a su vez no tenga este problema de desacople que más adelante vamos a ver, que es que este adhesivo como tal, por la contracción de la resina que viene posteriormente, no se queda adherido a la dentina y entonces yo tenga una restauración desconectada, pero eso ahorita vamos a hablarlo. Pero este sería el protocolo como tal para utilizar universales, colocándole siempre su liner de resina fluida. Ahora, lo que les mencioné, el desacople de la adhesión a dentina. ¿Esto por qué sucede, doctores? Todos sabemos que una vez que colocamos luz en nuestro adhesivo y en nuestra resina, en este momento empieza su proceso de polimerización y a su vez también empieza con el fenómeno de contracción por polimerización. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que yo dejo de colocar luz en mis materiales resinosos, no por eso quiere decir que en ese momento deja de o se para el proceso de polimerización. No, el proceso de polimerización sigue químicamente. Te dicen que hay un rango de 5 a media hora en el que ese proceso sigue. Entonces, como hay un proceso, digamos, que vamos a llamarle de maduración de esta polimerización, yo necesito darle este tiempo mínimo, que es de 5 minutos, antes de colocarle el primer incremento de resina. ¿Por qué? Porque como les mencioné, la resina va a tener contracción. Entonces, si yo coloco una capa de adhesivo, la polimerizo, y luego le coloco una resina y la polimerizo, ¿qué va a pasar? Que esta capa de adhesivo todavía no ha terminado, por lo menos de su fase crucial, que es los primeros 5 minutos. Y yo ya en ese preciso momento le estoy colocando una resina que la va a atraer. ¿Y qué es lo que va a causar? Entonces, que este adhesivo pues se despega del piso de la dentina. Se va a pegar a la resina, sí, pero ya no va a estar 100% pegado al piso de la dentina. Entonces hay que dejar madurar a esta capa híbrida, a esta formación de los polímeros de la resina. Y esto por lo menos son, como les mencioné, 5 minutos. Dejándolo 5 minutos es suficiente. Y posteriormente comienzo con
mis incrementos. Ahora, los incrementos, para cuidar el factor de configuración, se recomienda que el primer incremento sea horizontal, es decir, que sea sobre todo el piso y que sea no mayor a 2 milímetros. ¿Justamente para qué? Para evitar tanta contracción. Entre mayor volumen de los incrementos, mayor contracción. Y esta capa híbrida o esta primera polimerización que tuvo el adhesivo está frágil al principio, no es lo suficientemente dura, por lo tanto no la tengo que desde un principio estarla estresando con esto. Ahora, Optibond FL, por su carga de relleno tan fuerte, pues no necesita forzosamente el resin coating como ahí lo vemos, pero los que son adhesivos de quinta, sexta, séptima u octava generación que no tienen la carga de relleno que tiene Optibond FL, forzosamente necesitan de su protección de resin coating. Entonces, teniendo estos dos, más bien estos tres parámetros, esos tres factores en consideración al hacer mis procedimientos, yo evito este desacople que voy a tener del adhesivo a la dentina y por lo tanto voy a tener una resina o una restauración que me dure más tiempo, porque si no, ¿qué va a pasar? Que voy a andar cargando con amalgamas blancas, ¿sale? Con amalgamas blancas, ¿qué significa? Resinas que no están adheridas, pero que van a seguir en boca por una cuestión de mecánica, pero no porque estén adheridas como tal. Entonces, en cuanto a la evaluación de la estructura, ¿qué más tengo que analizar? Lo de el grosor de las cúspides. Si yo tengo un grosor de cúspide igual o mayor a 2 milímetros, es una cúspide que como tal no tengo que desgastar, ¿ok? Es una cúspide fuerte que no necesita que se proteja porque por sí solo tiene un grosor ideal. Pero si yo tengo cúspides que tienen un grosor menor a 2 milímetros como esta, entonces sí serían cúspides que yo tendría que pensar en tratar de protegerlas. ¿Cómo las voy a proteger? Con una restauración indirecta. Entonces, de aquí va a depender justamente lo que les mencioné de si voy a tratar de hacer un abordaje para una restauración directa en el cual yo tengo paredes lo suficientemente fuertes como para soportarlo, o puede tener que hacer una indirecta porque tengo cúspides que no son lo suficientemente fuertes y necesita que de la restauración proteja a esta cúspide. Entonces, son parámetros como tal que yo puedo tomar en cuenta para tener procedimientos un poquito más predecibles. Ahora, ¿qué pared, doctores, y ahorita igual a lo mejor les puede saltar un poquito, qué pared yo trataría de no desgastar esta? ¿Por qué? Porque son parte de las crestas marginales de los dientes y en los molares las crestas marginales son estructuras anatómicamente muy fuertes porque aquí es donde justamente va a estar cayendo el antagonista. Entonces, por lo tanto, el diente está preparado para recibir mucha fuerza acá. Entonces, no porque yo igual no tenga tal vez los 2 milímetros aquí, no por eso yo voy a desgastar y hacer una cavidad mucho más amplia. No, voy a tratar de cuidar esto. ¿Ok? Porque esta zona es muy dura. Aquí ya no pude hacer nada porque aquí ya estaba esta cavidad, pero aquí yo no voy a desgastarla, por eso es que la voy a mantener. En este caso, que si se dan cuenta casi es el mismo grosor tanto en distal como en esta cúspide, esta sí la voy a desgastar. ¿Por qué? Porque anatómicamente yo sé que esta no es la más poderosa, pero esta, que es la cresta marginal, sí es fuerte. Por lo tanto, la voy a tratar de mantener. Entonces, de esto va a depender, doctores, si voy a hacer algo indirecto o algo directo. Entonces, si no tengo protección cuspidia, entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a hacer una restauración directa. Yo tengo que proteger cúspides, automáticamente estoy hablando de una restauración directa. Si yo lo quiero ver de otra forma, ¿qué me está diciendo al hacer una restauración directa? Que las mismas cúspides o el resto de la estructura del diente es lo suficientemente fuerte para protegerse a sí mismo y a la restauración. Cuando yo utilizo una restauración directa, ¿qué quiere decir? Que el diente por sí solo no se puede proteger, necesita de ayuda, por lo tanto lo voy a proteger desgastando las cúspides que están débiles y por lo tanto hacer una restauración que proteja. Entonces, por esta situación, doctores, es lo que les mencionaba de la amalgama. La amalgama como tal puede durar unos 30, 40 años, sí, pero en cavidades en las que el mismo diente sea lo suficientemente fuerte para aguantarla a pesar de la amalgama. Cuando yo tengo cavidades que las amalgamas son extremadamente duras y muy amplias, ¿qué va a pasar? Igual, ok, puede durar mucho tiempo, sí, pero ¿qué va a pasar? Que va a ser a costa de la integridad estructural del diente. Y es por eso que muchas veces nos encontramos con fracturas o con cracks del diente por tener amalgamas muy amplias. Y justamente es por esto, porque como tal, la amalgama no está protegiendo al diente. Entonces, ahí es donde yo puedo tener
esta situación. Entonces, si yo me voy por una restauración indirecta en la que tengo que, como tal, proteger, entonces yo hago una reconstrucción, después tomo impresión, mando al laboratorio, hago mi grabado selectivo del esmalte y hago mi restauración y mi cimentación indirecta. Entonces, en este caso, que las estructuras requerían que yo como tal tuviera que proteger mi restauración, entonces hago primero una reconstrucción tratando de elevar, por ejemplo, aquí el margen, todas las zonas retentivas, tratar de hacer un build-up o reconstrucción y posteriormente tratar de conservar toda la mayor cantidad de esmalte periférico para que a su vez me sirva a la adhesión de mi restauración que voy a tener al final. Entonces, en este caso, pues sería un abordaje de restauraciones indirectas. Pero si me voy a un abordaje de restauración directa, como tal, yo automáticamente sé que el diente como tal es el que va a proteger a la restauración. La resina, doctores, en estos casos no protege al diente. La resina solamente está funcionando como un sustituto del tejido que se perdió, mas no va a proteger el diente como tal. Aquí en este caso, ¿por qué mi diente va a proteger a la resina? Porque vean el grosor de las cúspides que yo tengo. Son cúspides bastante fuertes que no necesitan de protección. Por sí solas ellas se pueden cuidar, pero que sí necesitamos pues colocar un material que rellene esta cavidad. Entonces, aquí una resina va a funcionar muy bien porque tengo suficiente estructura de tal remanente que me la va a proteger. Entonces, ¿qué es lo que trataría de hacer en este caso? Pues obviamente poder hacer un procedimiento en el cual me genere un buen resultado a largo plazo. Y para que una resina en este caso funcione, yo lo que tengo que tomar en cuenta es el factor C, el factor de estrés o de configuración. ¿Esto qué significa, doctores? Y esto es algo básico en resinas. Tiene que ver con la cuestión de la contracción. ¿Y este factor C cómo se calcula? Se calcula dividiendo las paredes adheridas a las cuales va a estar mi resina y las paredes no adheridas. Para que se entienda, una cavidad como tal es como si yo la viera como un cubo, como lo vemos aquí. Entonces, un cubo tiene 6 caras. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de una clase 1, como la vemos aquí en la imagen, estoy hablando que voy a tener una resina que va a estar haciendo contacto con el piso, va a estar haciendo contacto con la cara mesial, con la cara distal, con la cara vestibular y con la cara lingual. Pero esta, doctores, la que está acá arriba, ¿ok? La que vemos aquí, que sigamos como la cara aérea o la que está en la parte de arriba, es la cara oclusal como tal. Y la resina que yo coloco en una clase 1 no está en contacto con nadie en la cara oclusal. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo 5 paredes adheridas, que las vuelvo a contar, es el piso de la cámara, más bien el piso de la cavidad, tengo mesial, tengo distal, vestibular, lingual, tengo 5. Entonces coloco 5 en las adheridas. Y en no adheridas solamente tengo una, que es la oclusal. Entonces, una clase 1 para resina tiene un factor de configuración de 5. Es el factor de configuración más alto. Es decir, una restauración clase 1 es la que va a tener mucho más estrés, mucho más contracción. ¿Y por qué es esto? Porque yo sé que si yo coloco un incremento de resina y que la polimerizo, la resina se va a contraer hacia el centro. Entonces, si yo tengo una resina que está tocando todas las paredes, que en este caso son 5, y se contrae al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Que la resina va a tratar de generar estrés y contracción hacia el centro de las paredes. Y es algo que yo no quiero. ¿Por qué? Porque eso me va a generar estrés, filtración. Y si yo tengo una cavidad que no está lo suficientemente fuerte, no una cavidad, perdón, una pared no es lo suficientemente fuerte y aparte yo le genero estrés por este factor de configuración, entonces, ¿qué va a suceder? Que entonces sí puedo tener la misma fractura de la pared por una situación de estrés. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que entonces yo pueda ayudar a mi resina a que funcione correctamente? Hay muchos abordajes. Uno de ellos es tratar de colocar un liner de resina fluida. Ya vimos que en el protocolo para utilizar adhesivos universales, el liner de resina fluida me funciona como un resin coating. Pero a su vez también, doctores,
la misma resina fluida me puede ayudar, como lo dice en este artículo, a tratar de absorber la energía que va a llegar de forma indirecta al estar ocluyendo y que por lo tanto al absorber la energía y distribuirla mediante la matriz de esta resina fluida, entonces puede evitar el riesgo de fractura. Entonces, este tipo de situaciones, en lugar de colocar, por ejemplo, un ionómero de vidrio, que yo sé que como tal no me va a generar ningún otro tipo de situación más que un aislamiento nada más, yo prefiero proteger a la dentina, pero con otro procedimiento. Y en este caso, como es un liner de resina fluida. Entonces, yo sé que me ayuda para mi resin coating y además me va a ayudar para esta situación de mecánicamente absorber la energía y evitar riesgos. Ahora, después de que coloco el liner, ¿qué otra situación yo tengo que hacer? Tratar de controlar los incrementos o el factor C de configuración, tratando de colocar incrementos que no sean mayor de 2 milímetros, que estén pegados solo a una pared. ¿Para qué? Para que el estrés o la contracción que esa resina va a hacer solamente sea en esa pared. Ahora, no quiere decir que solamente una sola pared haya en contacto, ¿no? Porque acuérdense que siempre tenemos el piso. Una resina no va a estar flotando. Entonces, siempre una resina se va a contraer o va a estresar al piso de la cavidad y a la pared mesial o vestibular o a la que yo haya elegido. Obviamente, doctores, en la parte oclusal va a llegar un momento en que la resina va a terminar haciendo contacto con todo, con todas las caries, pero yo prefiero que contracción estrés sea ahí arriba, no desde el centro, no desde el piso, que es donde tengo más comprometido a mi estructura dentinaria. Entonces, en la parte del piso, como les mencioné, tratar de hacer incrementos horizontales con una capa de resina fluida y posteriormente tratar de colocar y controlar la contracción con incrementos. Entonces, en este caso, tomando en cuenta lo que les acabo de mencionar, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo mi cavidad, hago mi acondicionamiento con grabado total, colocar primer y adhesivo con Optibond FL. Vean cómo se ve la dentina brillante, shiny, bonita, lista para recibir a la resina. Posteriormente, ¿qué es lo que voy a hacer? Coloco mis incrementos, ¿ok? Tratar de, desde este mismo momento, que un solo contacto tenga la resina con la pared. En este caso, este incremento está haciendo contacto con esta cúspide y también con el piso. El siguiente va a ser solamente contacto con esta pared y con el piso. Y posteriormente, doctores, yo aquí tengo que seguir colocando más resina. Pero ¿qué va a pasar? Que ya esta resina, como tal, si va a hacer contacto con más paredes, ok, lo va a terminar haciendo, sí, pero ya que sea arriba, no desde el inicio, porque entonces genero estrés desde abajo de las cúspides. Y eso es una situación que yo no quiero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco resina color dentina para tratar de igualar al color de la dentina y posteriormente la última capa la coloco ya con una resina de esmalte. ¿Qué resina estoy utilizando acá, doctores? Estoy utilizando Harmonize de dentina, la A3, que me gusta tener un poquito un color más oscuro abajo, para una vez que coloqué la dentina, entonces ya colocarle la resina de esmalte. En este caso una A1, y eso me permite como tal que yo pueda ver aquí en las líneas de desarrollo, en las líneas anatómicas, otro tono que me lo está dando la dentina que yo coloqué por debajo. Entonces, esta situación tanto me ayuda a controlar el estrés, como también me ayuda a que desde un principio yo esté generando ya la anatomía que yo necesito tener en mi molar. Entonces, este es un abordaje en restauración directa, utilizando grabado total con Optibond FL y el procedimiento o el sistema de Harmonize de dentina y esmalte para tener una restauración directa. Ahora, ¿qué características tiene Harmonize que me va a ayudar para hacer este tipo de procedimientos? Harmonize como tal tiene como característica que es una resina nanohíbrida. ¿Qué significa nanohíbrida? Que tiene nano relleno. ¿Y qué significa que tiene nano relleno? Que su relleno como tal es un relleno muy fino, muy chiquito. Y que eso automáticamente, ¿qué me genera? Que yo pueda tener unas partículas minúsculas y esféricas de sílice y zirconia, que son los rellenos que utiliza Harmonize, y que entre sí van a estar unidas químicamente de tal forma que no se van a separar, y al ser de nano relleno, automáticamente me está generando una situación de facilidad para su pulido
me va a generar obviamente gran estética, lo que me permite tanto utilizarlo en la parte anterior como en la parte posterior, pero ahorita que estoy hablando en la parte posterior me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque yo tengo sílice y zirconia, que son compuestos muy fuertes. Entonces, si yo lo voy a colocar en la parte posterior, yo sé que esa resina mecánicamente va a funcionar, va a aguantar muy bien. Y al ser esferas de sílice con zirconia, como lo vemos aquí en la imagen, eso va a ayudar a que a la hora de manipular, la respuesta que va a tener la resina al estarla tocando con nuestra espátula hace que la dentina se vuelva muy fácil de manipular, sea muy plástica. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cada vez que yo estoy haciendo presión, las esferas del relleno se mueven entre sí, se deslizan fácilmente. Y eso da esta sensibilidad al trabajarla, que le hace mucha diferencia a otras resinas, porque probablemente otras resinas tengan otro tipo de composición en cuanto al relleno. Pero al hacer estas esferas hace que su manipulación y anatomía pues pueda ser mucho más sencilla. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar este sistema de resinas o este tipo de aplicaciones al concepto que les quiero mencionar o que les quiero enseñar en esta plática? Que en algunos artículos lo voy a encontrar como la técnica index. En este caso se refiere a tener como tal una llave, o también lo pueden encontrar como técnicas de resinas estampadas. Entonces, estas resinas como tal, ¿qué situación van a tener? Son resinas que igual son compuestas, pero van a tener un componente especial. Y en este caso, ¿cuál va a ser? Que yo pueda tener la manipulación de la anatomía de esas resinas ya previa, es decir, que yo no tenga que hacer una anatomía a mano alzada en ese momento, sino que yo pueda manejar esta misma anatomía de una forma ya controlada. Entonces, ¿de qué va a depender o cómo funciona este tipo de anatomía o de este tipo de resina? Es en la elaboración de una llave oclusal como tal. La llave oclusal, ¿qué es lo que va a hacer? Es como tal generar una impresión de la cara oclusal del molar en el que yo voy a tratar, y esta copia de la anatomía como tal me va a ayudar a que cuando yo voy a hacer después una cavidad, entonces yo ya tenga la información de la anatomía. Entonces, ¿en qué casos funciona esto? Cuando yo tengo un molar en el cual tiene una anatomía que ya está, digamos que, con lesión de caries, pero es una anatomía que está intacta, que no ha perdido estructura, yo lo que voy a tratar de hacer con mi resina es conservar esa anatomía. Porque muchas veces hay anatomías muy marcadas y muy bonitas ya con caries, que luego con nosotros la quitamos y queremos volverla a tener, nos cuesta mucho trabajo tener exactamente la misma anatomía. Entonces, esta situación me ayuda a poder generar una impresión de esa anatomía, y después esta anatomía o esta morfología yo la pueda llevar de regreso al mismo diente, pero ya con resina, y una vez hecha la cavidad. Entonces, de eso se trata este sistema de resinas estampadas. Ahora, ¿cuáles son las variantes de estos procedimientos? Porque hay diferentes abordajes a los cuales yo puedo tener con resinas estampadas. Uno de ellos es cuando el paciente me llega con caries, con lesión de caries, en el cual, como les mencioné, no ha perdido estructura, simplemente yo veo esta pigmentación oscura que me está indicando que hay presente caries, que no forzosamente tienen que estar cavitadas, pero que yo veo de forma general, y ya prácticamente el paciente o la paciente tiene caries en todos los molares y premolares, quiere decir que su índice de caries ya es alto, entonces yo tendría que como tal entrar. Si yo me encuentro con situaciones como las que vemos acá, pero solamente está en un solo cuadrante y solamente en premolares, yo honestamente no tendría ninguna necesidad de quitar esto porque no está cavitado como tal, pero yo empiezo a ver que en la parte posterior, en el primer molar y en el resto de las cavidades, perdón, en el resto de los molares, mi paciente tiene estas condiciones, entonces sí voy a hacer un abordaje. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer en este caso? Pues obviamente tomarle una impresión a estos molares antes de empezar a cavitar para yo tener esa información. Entonces, de esta forma yo lo puedo hacer. ¿Qué otra variante tengo? Cuando yo ya tengo pérdida de la estructura, es decir, que ya el diente está destruido, que yo no tengo la anatomía original, entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para llevar a cabo esta técnica? Tomar un modelo y ese modelo como tal hacerle un encerado. Y en el encerado como tal,
ya tengo la nueva anatomía, la nueva altura, y le voy a tomar igual una impresión a esa anatomía nueva que se generó en el modelo, y después cuando yo haga todo mi procedimiento de eliminar caries y hacer mi procedimiento adhesivo, entonces voy a pasar esa información que yo tengo en el encerado, se la voy a pasar ahora al diente. Entonces, esta información también voy a tener dos formas de pasar. Una es mediante un sello de resina fluida, en el cual, si se dan cuenta, acá, doctores, vean cómo se ve marcada la anatomía de la cara oclusal. En estos casos es cuando cuando se utilizan en el sector posterior, cuando yo tengo, como les mencioné, dientes en los cuales la anatomía está perfecta, está intacta. Yo lo que tengo que hacer es, sin grabar, sin colocar ningún adhesivo, le coloco resina fluida a toda la cara oclusal y literal le entierro un microbrush en el centro y después polimerizo. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo quite el microbrush, como lo vemos aquí en la imagen del microbrush, se viene con todo y la resina que yo coloqué, pero y esta resina tiene la información de la anatomía. Entonces, de esta forma yo tengo una precisión anatómica bastante real y bastante buena. Ahora, yo no lo hice de esta forma. ¿Qué otra forma lo tengo? Haciéndolo con una impresión con silicona transparente. Ya sea que esta impresión se la haga directamente a la boca del paciente o se lo haga al modelo que ya está encerado. Entonces, de estas dos formas yo tengo para poder generar esta información y esta transferencia anatómica a la cual yo voy a pasar una vez que yo ya haga mi cavidad como tal. Entonces, esta transferencia anatómica se la voy a transferir con estos métodos. Ahora, me van a decir, doctor, ¿y qué pasó entonces con el factor C? ¿No que no había que unir en un mismo incremento las resinas? Sí, es una realidad, pero como les mencioné desde un principio también, finalmente la contracción, la que voy a tratar de evitar es la que es en el fondo. Y por eso es que yo antes voy a hacer mi procedimiento convencional de incrementos hacia las paredes. Ya la última capa, que es la que viene siendo el esmalte, esa es la que sí voy a hacerlo con la información que ya tengo, ya sea en la llave de silicón o en el sello de resina. Pero la primera parte va a ser de forma convencional, la mano alzada, tratando de colocar los incrementos, como lo vimos en el caso anterior, anatómicamente, para que una vez hecha esta primera parte, que es la parte que yo tengo que cuidar mucho más y que es la que me puede generar más problemas, yo ya la tengo cubierta y posteriormente facilito mi trabajo con la última parte, que es la parte ya estética. Entonces, como les mencioné, una vez que yo ya hice mi primera etapa tratando de cuidar el factor C de configuración, la última etapa, que es la capa de la resina, llevo mi index o llevo mi llave de silicón transparente con la anatomía y literal como si fuera un sello, lo coloco sobre la cavidad. Obviamente esta cavidad ya tiene la resina lista. ¿Okay? Ya tiene una resina lista que solamente va a ser tratada con esta llave, haciéndole presión, pero esta llave ya tiene la información de la anatomía. Entonces, como lo vemos aquí en este caso, que honestamente, doctores, este caso a mí no me encantó la idea de manejarlo de una forma de restauración directa, porque es un molar que yo, como estoy viendo acá, tiene una cavidad muy amplia, profunda, y además, vean, esta pared, yo la siento muy delgada. Las demás, igual esta yo la veo fuerte, esta también, pero esta no. Entonces me preocupa. Sin embargo, son casos, digamos, que no comunes, en el cual era una paciente de 16, 17 años que ya le habían hecho una endodoncia a los 6 y que su mamá dijo, si la resina que le colocaron le duró 10 años, pues póngale otra que le dure otros 10. Entonces no hubo forma de convencer a la mamá, entonces pues tratamos de entonces hacer una resina directa. ¿Qué fue lo que tratamos de hacer? Lo que les mencioné, tratar de cuidar el factor C de configuración. Entonces, primero hago mi acondicionamiento, en este caso con Optibond FL, después coloco mi primer incremento horizontal, ok, con resina fluida, y empiezo a hacer mis incrementos con resina paradentina, que es más amarilla. Por incrementos, tratar de que solamente peguen en una o dos paredes como máximo. Eso me ayuda a ir haciendo como tal la anatomía. ¿Y qué pasa? Que yo tenía un modelo previo. Entonces, en el modelo previo yo tengo un encerado y ese encerado como tal le tomo una impresión con la silicona transparente. Entonces, ¿qué es lo que a mí me ha ayudado mucho, doctores, para hacer esta técnica? Yo le coloco un poco de resina a la llave
y un poco de resina a la cavidad. ¿Para qué? Para que no me vayan a quedar espacios o burbujas, porque obviamente al hacerlo hay veces en los que no nos queda tan bien y llegamos a ver ciertos errores. Entonces yo lo que trato de hacer, colocar un poquito de resina aquí, antes de llevar el sello, colocarle otro poco de resina a la llave y después literal hacer presión sobre ella. ¿Qué va a pasar? Que como yo veo aquí tengo excedentes, ok, sí tengo excedentes y estos yo los puedo quitar, ya sea después de haberlo polimerizado, que cuesta un poquito más de trabajo, o yo llevo la silicona, hago presión, después la retiro, toda la resina quedó afuera, la quito con un pincel y entonces sí polimerizo. Y de esa forma, ¿qué es lo que yo hago? Yo puedo tener la anatomía que yo tenía en el encerado, se la puedo devolver directamente al paciente sin necesidad de estar haciendo a mano alzada y tardándome más tiempo. Entonces, esta es una forma de hacer este abordaje, pero de una forma en la cual se tuvo que hacer un encerado previo. Ahora, no tengo un encerado previo, no tengo un modelo, pero sí tengo este tipo de anatomía. Doctores, vean esta anatomía tan marcada, pero ya con lesión de caries, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que decidimos fue, antes de empezar a hacer el abordaje, le tomamos una impresión de silicona transparente a la paciente. Entonces, la silicona que yo tengo acá tiene esta anatomía, hacemos la cavidad, tratar de ser lo más conservador posible, utilizando una fresa de bola muy delgadita para solamente quitar exclusivamente la lesión de caries. No hacer extensión por prevención y hacer una cavidad mucho más grande. No, solamente donde lo necesite. Por eso es que yo veo unas cavidades regulares. ¿Por qué? Porque yo solamente quité lo único que había de caries. No voy a comunicar cavidades porque haría una cavidad mucho más grande. Solamente donde lo necesitó se hizo la cavidad. Se acondiciona, ácido grabador, adhesivo. Aquí en este caso puedo utilizar lo que yo quiera, doctores. Vean todo el tejido sano que yo tengo alrededor. Cualquier cosa que yo haga y lo haga bien va a funcionar porque tengo muchísima estructura dental sana y fuerte. Coloco posteriormente mi llave y tengo la anatomía que yo tenía anteriormente, ahora la tengo pero con resina y sellado. Y de esta forma no perdí tiempo en estar haciendo ajustes oclusales porque luego como son cavidades tan delgaditas, tan chiquitas, doctores, es muy fácil que dejemos resina fuera de estas cavidades y que por lo tanto yo tenga que hacer mucho ajuste oclusal. Entonces de esta forma yo tengo la misma anatomía que tenía acá, nada más que ahora sellando la cavidad. Entonces, de esta forma es una forma mucho más rápida de trabajar y mucho más eficiente, sin tener que perder tanto tiempo. Ahora, ¿qué problemas hay? Me voy a regresar a una, doctores. ¿Qué problemas hay al hacer este tipo de abordaje que yo me he dado cuenta con la experiencia de hacer impresión directamente en boca con silicona transparente, como lo vemos acá? Que muchas veces, doctores, nos quedan atrapadas burbujas en las cavidades. En las fosetas y fisuras, que son tan pequeñitas, muchas veces el material, el silicón transparente, no es lo suficientemente fluido como para penetrar. Entonces, muchas veces cuando vemos el resultado final nos damos cuenta que no quedaron como que tan bonitas, como que la anatomía no tuvo tanto detalle. Entonces, ¿esto por qué? Es porque pues obviamente no es como una impresión definitiva que yo tengo material ligero y pesado. Aquí solamente tengo una sola consistencia que es la silicona transparente y que por lo tanto puedo tener riesgo de que la anatomía no se quede bien copiada. ¿Cuál es la forma para sustituir esto y que sea mucho mejor? Es mediante el sello con la resina fluida. ¿Okay? La resina fluida como tal, doctores, sí tiene mucho más fluidez y me permite copiar toda la anatomía que yo tengo, en este caso mi tipodonto, me permite copiarla 100%, porque es muy fluida y va a poder penetrar bien en los espacios. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Como les mencioné, colocar resina fluida en toda la cara oclusal y insertarlo en microbrush y polimerizarlo. Obviamente esta resina no se va a quedar adherida aquí, ¿por qué? Porque obviamente no hay adhesivo, no hay ácido grabador, no hay acondicionamiento de la superficie, entonces es confiable hacer esto. Posteriormente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la cavidad, en este caso una cavidad simulada, y hago mi procedimiento. En este caso aplicamos una técnica de grabado total. Posteriormente, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi protocolo adhesivo, si yo quiero utilizar sexta generación o quiero utilizar cuarta generación, es válido porque es grabado total, entonces cualquier sistema es ideal. Hago mi fotopolimerización, esta es una cavidad moderada, yo podría utilizar 40 segundos la fotopolimerización y me va a funcionar muy bien, no voy a tener problemas.
Y posteriormente, ¿qué es lo que hago? Coloco la resina, doctores, coloco la resina sin anatomía, sin nada, y le voy a colocar teflón. ¿Para qué? Para que la resina fluida de mi sello no se quede pegada con la nueva resina. Entonces coloco teflón y después le coloco el sello a la restauración. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la anatomía que yo tengo en el sello la va a transportar o la va a transferir a esta resina que no está polimerizada. Entonces, ¿qué pasa? Hago el sello, quito como tal el teflón y ahora sí lo polimerizo para que finalmente yo tenga un resultado anatómico el mismo que yo tenía anteriormente, nada más que ahora con resina, pero con la misma anatomía, la anatomía original que tenía el diente. Y de esta forma, yo no tengo que estar en ese momento haciendo una anatomía improvisada, que hay mucha gente que es muy hábil y que tiene esa capacidad de hacer anatomías increíbles a mano alzada y les queda muy bien. Pero si nosotros igual no queremos comprometer la anatomía y queremos tener un procedimiento un poquito más rápido, yo preferiría invertirle el tiempo a mi acondicionamiento de la dentina que perder igual tiempo en la anatomía. Y si yo la anatomía ya la tengo de forma original, pues la voy a tratar de conservar haciendo este tipo de procedimientos. Entonces, como les mencioné, son abordajes que les menciono, no son nuevos, pero que nos pueden ayudar mucho y a veces como que no lo tomamos en cuenta y cuando lo vemos así, pues nos damos cuenta que realmente es un procedimiento que es fácil, o sea, no nos genera mucho tiempo y que tampoco no estamos un equipo especial para hacerlo. Son materiales que nosotros tenemos diario en nuestro consultorio y que nos ayudan muchísimo a poder simplificar ciertos procedimientos. En este caso, procedimientos adhesivos de resinas en la parte posterior. Entonces, como tal es todo el proceso de hacer una resina estampada que hoy les quería enseñar, doctores. Ya estamos ahorita cumpliendo justamente con el tiempo. Les quiero dar las gracias nuevamente por acompañarnos. Aprovecho el momento para nuestros amigos que están en Guadalajara. Voy a estar el viernes en una mesa clínica hablando ahí igual de temas de adhesión. Entonces, igual a los que andan por allá, me encantaría poderlos saludar. Y bueno, son estos los contactos de mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y Diana, si hay alguna pregunta por acá, muchísimas gracias.